Es muy sencillo. Les voy a subir las indicaciones y dentro de esas indicaciones va a haber un link, que lo único que tienen que hacer es cliquear ese link. Los va a llevar a una página donde está el examen. Se les va a pedir, antes que nada, primero que todo, se les va a pedir que coloquen su email. Si colocan mal el email, fueron. Chao, lo siento. Game over. Así que traten de colocarlo bien. Después de colocar el email, les va a el resto de las preguntas, digamos, donde va a estar posiblemente, en algún momento les va a pedir el nombre y en algún momento les va a pedir la matrícula, que son obligatorios para entregar el examen. Por ahí están desordenados, mezclados entre las preguntas, porque le voy a colocar que las preguntas las barajé, entonces no van a estar siempre en el mismo orden. Entonces por ahí aparecen 3 o 4 preguntas del examen y después aparece la pregunta nombre, ¿verdad? No importa. Pero lo primero va a ser el email. Después le va a preguntar la matrícula, el nombre. Rinden el examen. Todo lo que sepan. Y al final del examen, al final de la hoja, hay un botón que dice enviar. Que si lo comprimen, si lo apretan, se envía el examen ¿a dónde? Se envía a mí, me llega a mí y le llega a ustedes. ¿A dónde de ustedes? A la dirección de email que colocaron al principio. Si no les llega sencillamente porque colocaron mal el email. Y si colocaron bien el email y no les llega, pues fíjense a ver si no está en spam, pero no creo, no suele ocurrir. Mejor si usan una cuenta Google, es decir, una cuenta Gmail para ingresar. También aclarar que solamente pueden rendir una vez. Si ustedes quieren volver a entrar, le va a decir, no, gracias. El lunes. ¿Sí? No hay forma de volver a ingresar después de haber rendido. Lo que les llega por email es su examen, es decir, lo que ustedes marcaron. No les llega las respuestas correctas. Solamente lo que ustedes marcaron. Es la copia de lo que hicieron ustedes. Eso que les llega por email, ustedes van a imprimir en PDF. ¿Cómo se imprime en PDF? Bueno, hay un botón que dice imprimir email. Y lo que tienen que seleccionar cuando dice imprimir email, no es su impresora, es cualquier impresora que tengan instalada de PDF. Usualmente Microsoft ya tiene una impresora instalada PDF, eligen esa, la imprimen. ¿Y qué les va a pedir? Les va a decir que va a fabricar un archivo. Ese archivo PDF lo van a nombrar como apellido.pdf y lo suben en su iClass, no el iClass de un compañero, en su iClass, en el lugar que corresponda, es decir, esta sería la evaluación de, ya sería el proceso 3, ¿sí? Nota del proceso 3, semana 4, ¿verdad? ¿Sí? Nota del proceso 3. El primer proceso, perdón, sí, nota del proceso 3, el primer proceso era 0, no tenía nota, el segundo proceso fue el examen de electro, y este sería el tercer proceso, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Y eso, si ustedes no cargan nada en su iClass, no me da la posibilidad a mí de cargar nota, ¿sí? Entonces yo no puedo cargarles ningún tipo de nota si ustedes no tienen nada subido. Entonces se entiende por qué es importante que me envíen su examen, o sea, lo alcen, mejor dicho. Si no, yo no puedo cargar la nota, por más que la tengan, no la puedo cargar. Otra cuestión, solamente pueden rendir una vez, pero he visto que a veces hay duplicados, ¿verdad? Si hay duplicados por alguna razón, porque hay gente avivada como siempre que le encuentra la vuelta, se tomará la nota más baja. O sea, si logran rendir de alguna forma 2 veces,
se va a tomar siempre la nota inferior, no la superior. Después, y eso, ¿sí? Y van a tener un tiempo. Fíjense que yo, desde mi lado, cuando se acabe el tiempo, que creo que dijimos que era 1 hora, el examen es cortito, tiempo suficiente para hacer el examen y tiempo suficiente para aquellos jodidos entre ustedes trate de hacer fraude, por supuesto, siempre hay tiempo para el fraude. No es deseable, pero parece que el fraude está metido en las venas de América Latina, como se dice, así que complicado evitarlo. Después el fraude se disfraza como, ay, a mí me pasó, qué raro, justo a mí. Bueno, se disfraza de mil formas que particularmente, lastimosamente, no las creo, ¿verdad? O sea, cada vez que a mí me dicen, me pasó esto, y no pude, y por esta razón, yo me huele raro, siempre, el 100% de las veces. Así que no hay explicación posible que trate de hacerme pensar lo contrario. ¿Cuántas preguntas serían? Creo que son 15 por ahí. Sí, creo que son 15. Una cosa así. Corto es. No, todavía no estoy grabando la clase. Perdón, gracias. Cierto. Gracias. Ahora sí. ¿Alguna pregunta entonces? Es muy sencillo. La metodología es muy sencilla. ¿Sí? No, el PDF entonces no importa si sale desconfigurado. ¿Cómo? Ahora no puede salir desconfigurado de ninguna forma porque ustedes no van a fabricar ningún PDF. Lo único que van a hacer es imprimir el email. El PDF tiene que salir como ingresó el email. El email sale y ustedes lo imprimen. Terminó. O sea, ustedes no van a modificar ningún tipo de datos. Van a hacer solamente impresión del email. ¿Sí? Para lo único que tienen que darle es imprimir email. Todo depende de cómo abra, dónde está el botón de imprimir email, va a depender con qué servicio de email ustedes trabajan, si lo hacen tipo web, si lo hacen con software, no sé. Impriman ahora cualquier email que tengan y vean cómo se imprime, no lleguen a, ay, ahora cómo se imprimía el email. Bueno, fíjense ahora, tienen tiempo de fijarse ahora. Les decía que si se vence el tiempo, ¿sí? Ah, no importa eso, Israel. No importa. No importa. Sí, sale todo. No importa eso. Si el examen es de 8 a 9, llega a las 9 en punto, yo cierro las respuestas. Es decir, si ustedes estaban haciendo el email, estaban haciendo el examen a las 9 menos 10 y todavía no terminaron, y terminan 9 y 2 y lo tratan de enviar, lo siento, no se va a recibir ese examen. Me decía, pero yo estaba terminando. Bueno, tuviste, cariño mío, tuviste 1 hora para rendir. 1 hora para rendir 15 temas es más que suficiente. Te dio tiempo de pensarlo, buscarlo en internet, llamar a tus compañeros, preguntarle al vecino, llamar al tío médico, etcétera. Si no podés entregar un examen de 15 preguntas en 1 hora, dejen nomás la medicina. ¿Sí? Así que el que no puede entregar, lo siento. 1 hora es más que suficiente. Profe, entonces en ese sentido sería bueno considerar que hay que hacer antes el examen, por lo menos unos 10 minutos antes para que dé tiempo de recibir Pero el si, correo, darle, imprimir, supongo, pasar. claro que supongo que si empieza a las 8 y 8:30 tuvieron que haber terminado el examen, máximo. Tienen media hora para imprimir y alzar. No, la alza puede ser después. Les miento, el alza puede ser después. Alzar, lo que no se recibe más es respuestas en el Google Form. O sea, el examen ustedes tienen que dar el botón enviar antes de las 9. ¿Se entiende? Después el alza en el iClass puede ser después, sí, de las 9. Pero el botón enviar del Google Form no puede ser después de las 9. Así es mejor, profe. Sí. Tarsa, ¿le pasaste al resto de la gente lo que te mandé ayer? Todo. Bueno, y ahí está un botón enorme que dice enviar.
ese botón no lo pueden cliquear después de las 9. Y me Ok. van a decir, alguien me va a decir, pero yo tenía 9 en mí, y me van a mandar la foto del reloj de su computadora. Me importa el periné, lo que importa es mi reloj, no el suyo. Porque eso se puede modificar. Ustedes lo pueden cambiar el reloj y poner lo que quieran y sacarme la foto. No. No vayan a ser tan jodidos. Empieza a las 8, termina a las 9. Antes de las 9 tienen que darle a enviar. Si no, caput. Profe, ¿Sí? ¿en qué parte vamos a encontrar el link? O sea, ¿en qué parte mismo se sube? Yo subo como indicación, no sé cómo le sale a ustedes. En mi indicación de examen, yo subo como indicación. Lo voy a subir, no lo voy a subir a las 8, lo voy a subir mucho antes, ¿verdad? Claro. Claro, pero el examen se va a habilitar a las 8. ¿Está bien? Sí, gracias. Si tienen tiempo de reverificar. No sé cómo les sale a ustedes, no. Yo no tengo la visión del ICLAS que tienen ustedes. En algún lugar saldrá. Yo no sé realmente la presión dentro de la arteria. Lo que estoy midiendo en el reloj o en la columna de mercurio es la presión que hay dentro del manguito. Entonces se hacen algunas deducciones para tratar de acercarse a la presión que hay dentro de la arteria. Si yo quiero saber exactamente la presión dentro de la arteria, por ahí tenía, lo que tengo que hacer es medir la presión, aquí está, lo que tengo que hacer es medir la presión con un dispositivo invasivo, es decir, directo, intraarterial. Esa es la única forma de saber exactamente segundo a segundo cuál es la presión arterial, que esto se hace en terapia intensiva, no se hace en la sala de urgencias, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Fuerza sobre el vaso. Estuvimos hablando de esto, de las tensiones. La tensión es el estrés mecánico que sufre un objeto. En este caso hay dos tipos de estrés o de tensión o de desgaste. Una que se llama tensión de rozamiento o tensión de cizalla, que es la fuerza de rozamiento de la sangre contra la pared del vaso, que es percibida por el endotelio y que promueve, de hecho, la función normal del endotelio. ¿Sí? O sea que el endotelio que está sometido a esta tensión es un endotelio sano. ¿Sí? O se mantiene sano. Vamos a hablar particularmente del endotelio más adelante. Ya dijimos que es considerado como el tejido más importante del cuerpo. De hecho, hay muchas más células endoteliales que otras células, por ejemplo. Y hablamos de que en la actual pandemia el endotelio es uno de los blancos y es posiblemente una de las causas de fallecimiento en pacientes con COVID-19. El endotelio sano es un tejido, un epitelio que mantiene, por un lado, la fluidez de la sangre, evita la coagulación de la sangre, y por otro lado, libera sustancias que regulan el flujo de sangre. Y por tercer lado, digamos, regula también la difusión de sustancias, el pasaje de sustancias desde la luz del vaso, desde la sangre, hacia el intersticio. Por lo tanto, tiene una función fundamental. Cuando decimos disfunción endotelial, decimos algo muy grave, que puede sentir el paciente o no. Pero básicamente todas las enfermedades todas las enfermedades vasculares, sean cardiovasculares o cerebrovasculares o vasculares periféricas o renales o de retina, etcétera, detrás está una disfunción endotelial. Y el clásica patología que produce daño endotelial y disfunción endotelial es la diabetes. Bien, entonces la tensión de rozamiento es una fuerza con vector tangencial a la pared del vaso, promueve el bienestar del endotelio. Entonces, que tengo el vaso, esta es la fuerza, es una fuerza de rozamiento, proporcional al flujo y a la viscosidad, pero inversa al radio. Esto es importante porque quiere decir que si hay mucha tensión, si hay mucho rozamiento, mucho roce, lo que puede hacer el radio es dilatarse y de esa forma acomodar el flujo en un espacio mayor y de esa forma reducir esta tensión. ¿Sí? Entonces,
La tensión de rozamiento, el aumento de la tensión de rozamiento hace que el vaso tienda a dilatarse. Es un estímulo, por eso dice abajo, es un estímulo para la vasodilatación mediada por el endotelio. El endotelio, como digo, puede liberar sustancias vasodilatadoras, siendo posiblemente la principal el óxido nítrico. Después hay una tensión circunferencial o mural, o sea, la tensión que sufre la pared del vaso. Fuerza no es paralela, es paralela, fuerza paralela a la circunferencia del vaso que determina el grosor de la pared vascular. Básicamente esta fuerza, que es la que pretende desgarrar al vaso, es la que pretende romper la pared del vaso, o la que puede llegar a romper la pared del vaso, es la que percibe la pared del vaso, se percibe básicamente en el músculo, este estiramiento, y el músculo reacciona a esta tensión aumentando su grosor. Por eso dice que es lo que determina el grosor de la pared vascular. Por eso las arterias tienen una pared más gruesa que las venas, porque sufren una tensión mural o circunferencial mayor que las venas. Entonces, su capa media muscular se adapta de una forma diferente. Como dice en la segunda oración, dilata el vaso y estira los componentes de la pared. Es proporcional a la presión. Fíjense que la de arriba es proporcional al flujo y esta es proporcional a la presión. Y el radio, en este caso, figura arriba, digamos, como proporcional, ¿verdad? Y es inversa al grosor de la pared. Básicamente acá de nuevo tenemos la ley de Laplace. Entonces, si hay mucha presión de sangre o en vasos muy grandes, existe una mayor tensión mural, tensión de pared. ¿Sí? ¿Cómo reacciona el vaso para reducir esta tensión, este desgaste? Esta tensión genera vasoconstricción y a esta vasoconstricción se le denomina reflejo miogénico. Y básicamente cuando un vaso sanguíneo es estirado desde adentro y sufre tensión en su pared por culpa de la presión de sangre, el vaso tiende a defenderse con contracción. Eso es vasoconstricción y se habla de directa porque es básicamente el músculo propiamente dicho el que se contrae, no es otra célula u otro mecanismo que hace contraer al músculo. En cambio, en el caso de la tensión de cizalla o rozamiento, es el endotelio que le dice al músculo qué hacer. Entonces, de nuevo, en la tensión de rozamiento, cizalla, es percibida por el endotelio, genera vasodilatación y es directa al flujo e inversa al radio. En cambio, la tensión mural o circunferencial es directa a la presión y al radio e inversa al grosor de la pared, es percibida por el miocito liso y refleja o produce vasoconstricción directa, es lo que se conoce como reflejo miogénico. Bien, ahí están, esta es el esquema que muestra un vaso y las diferentes fuerzas. Esta el shear estrés sería esa tensión de rozamiento, y aquí está la fórmula por si se la quieren saber. No hace falta, lo que sí hace falta es que sepan a qué es proporcional y a qué es inversamente proporcional. ¿Sí? Fíjense que es proporcional a la viscosidad y al flujo e inversamente proporcional al radio. ¿Sí? Por eso si aumenta mucho esta tensión, el endotelio libera óxido nítrico fundamentalmente y genera cierto grado de vasodilatación al relajar el músculo liso que está detrás. Sin embargo, la tensión circunferencial, que es esta, que fíjense que es una tensión circunferencial porque va en sentido de la circunferencia y es lo que genera eventualmente que se desgarre la pared, ¿sí? Se abra en este sentido porque son fuerzas que hacen esto, ¿sí? Entonces esta fuerza, como ven, es proporcional a la presión al radio, es inversa al grosor de la pared. Por eso las arterias, decíamos, como soportan mayor presión, deben ser más gruesas. Y es más, cuanto más amplia sea la arteria, más gruesa tiene que ser su pared. Por lo tanto, la aorta, que es una pared, es una arteria enorme con un gran radio y que soporta una gran presión, tiene que tener una gran pared para no sufrir demasiada tensión circunferencial. Igual así, con todas esas
con todas esas adaptaciones que tiene la pared de la aorta, igual así la pared de la aorta se puede desgarrar, romper, y tenemos desde un desgarro interno, lo que produciría un aneurisma disecante de aorta, hasta un desgarro completo, es decir, toda la pared y que sangre de la aorta, lo que significa básicamente el paciente muere en el instante y no pueden hacer absolutamente nada, que es una ruptura de aneurisma de aorta, ¿verdad? ¿Por qué se da eso? Porque en las zonas de aneurisma, un aneurisma es la dilatación de la pared, en la zona del aneurisma la pared, digamos, es más delgada, y si se adelgaza la pared, baja el grosor de la pared, aumenta la tensión que sufre esa zona. Y lo único que yo puedo hacer como médico es tratar de reducir la presión para que eso no ocurra. Por eso es importante en esas situaciones mantener la presión arterial lo más baja posible. Tanto un aneurisma de aorta como un aneurisma disecante de aorta son emergencias, emergencias médicas, ¿verdad? Las células tratan de evitar la tensión, el aumento del flujo genera vasodilatación mediada por endotelio, pero también el aumento del flujo genera exceso de oxígeno que produce también vasoconstricción directa. Así que el aumento del flujo de sangre usualmente tiene dos lados. Por un lado, estimula la vasodilatación mediada por endotelio, por otro lado, estimula la vasoconstricción por el exceso de oxígeno, como vamos a ver después. El aumento de la presión, por otra parte, genera vasoconstricción, ¿sí? Y eventualmente hipertrofia de pared. ¿Qué es lo que ocurre en los pacientes hipertensos? Si ustedes pudieran sacar la arteria de un hipertenso y compararla con la arteria de un normotenso, se dan cuenta que la arteria del hipertenso tiene más pared, es más gorda. Por lo tanto, genera más resistencia. Por lo tanto, de por sí, se crea un ciclo vicioso donde más presión da más pared y más pared finalmente produce más presión. Y el paciente se mantiene hipertenso y su corazón y sus vasos sanguíneos se van modificando para soportar esa presión. Por supuesto que el paciente no siente absolutamente nada, ¿sí? Y, bueno, no siente nada hasta que una de esas arterias se rompe, o se tapa, o pasa algo, y ahí sí el paciente siente algo, ¿verdad? La idea es que no lleguemos a eso. De nuevo, a la izquierda, la alteración de la tensión de cizalla o tensión de rozamiento genera disfunción endotelial y depósito de colesterol. Entonces, cuando esta alteración de la tensión de rozamiento es básicamente cuando se da flujo turbulento, y no es flujo laminar, sino hay turbulencia. La turbulencia, de hecho, genera disfunción del endotelio y depósito de colesterol. Por eso es que el colesterol, las placas de colesterol, los ateromas, eso es básicamente el nombre, ateroma. Los ateromas se depositan en algunas partes de los vasos sanguíneos, no en cualquier lugar. Por ejemplo, si pensamos en una carótida interna y común y su división, en general, acá viene el flujo laminar, pero cuando tiene que cambiar de dirección se genera algún tipo de turbulencia, y por eso en la carótida interna se suelen generar aquí los depósitos de colesterol. ¿Sí? Sí o sí va a haber cierto grado de turbulencia porque los vasos cambian de dirección, se desvían. En el caso de la aorta, por ejemplo, que es así, viene así el vaso y obviamente hay cierto grado de turbulencia por el cambio de dirección. Entonces, en ese caso, se deposita siempre el colesterol en la cara más lenta, digamos. En esta cara se va a depositar colesterol. ¿Sí? Entonces, eso es invariable y tiene que ver con el diseño de nuestro sistema circulatorio. Ahora, el aumento de tensión circunferencial, de tensión mural, puede generar disecciones, rupturas. A la izquierda tienen el depósito de colesterol en una arteria, la arteria sana arriba y la arteria con el colesterol abajo, y la ruptura de la placa de colesterol con la formación de un coágulo, que es lo que finalmente tapona la pared, ¿sí? Y a medida cómo va creciendo el aneurisma, y va creciendo básicamente porque el flujo de sangre al pasar por este lugar se torna turbulento por la aceleración, y esa turbulencia de hecho genera más disfunción endotelial que genera más depósito de colesterol. Entonces hay una suerte de ciclo vicioso donde el ateroma fomenta su propio crecimiento, salvo que yo haga algo médicamente, ¿sí? Si no, ese ateroma va a seguir creciendo lentamente, pero va a seguir creciendo.
En cambio, a la derecha lo que tienen es una disección, que es la rotura de la pared interna, la parte interna de la pared, y el ingreso de sangre, acá se rompe, el ingreso de sangre, además de circular sangre por la luz, se forma una falsa luz por la disección, disecciones como el desgarro de las diferentes capas de la túnica media de la aorta, la túnica elástica, que forman una falsa vía. Entonces tengo la luz normal y una falsa vía, ¿sí? Esto se llama disección y hay diferentes tipos de disección según lleve toda la aorta o afecte solamente la aorta descendente o la aorta ascendente, ¿verdad? Que son situaciones de mucho riesgo. También se puede disecar, no solo puede haber disección de la aorta, puede haber disección de otras arterias. La otra arteria que van a escuchar de disección es la arteria carótida. En cualquier caso, siempre en la disección, el problema es la presión. Y en el caso de el ateroma, es el flujo turbulento. Bien, ¿qué es esto de complacencia vascular? Creo que ya comentamos algunos detalles de esto. La complacencia es el grado de cambio de presión generado por la introducción de un volumen en un contenedor, ¿sí? O sea que tengo un contenedor, y un contenedor puede ser cualquier envase que ustedes tengan en su cabeza, puede ser un globo, puede ser un frasco de vidrio, lo que sea. Si el contenedor por supuesto está cerrado, y yo de alguna forma inyecto un volumen adentro, ese volumen genera una presión, dependiendo de la capacidad que tiene el contenedor de acomodar el volumen que yo estoy inyectando, ¿sí? Entonces, esa relación entre el volumen que introduzco en el contenedor y la presión que se desarrolla se denomina complacencia. Y es inversa a la elastancia. Decir elastancia es lo contrario de decir complacencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo le digo que un contenedor es muy complaciente, y se aplica el adjetivo, se aplica a las personas cuando se dice, ¿qué persona tan complaciente? Se dice de eso de las personas que uno las hostiga, las molesta, las agrede, y la persona se mantiene en el molde o tolera de alguna forma los abusos, ¿verdad? Es una persona complaciente, ¿sí? Hay otros, sin embargo, que cualquier estímulo de tipo negativo que perciben ya se defienden, ¿verdad? Eso sería una persona poco complaciente. Lo normal es que todos seamos en el punto medio, ni muy hacia el extremo, ni muy poco complaciente, ¿verdad? Ahora, la elastancia es lo contrario. Mucha elastancia quiere decir que trata de mantener su forma, por lo tanto la presión se eleva demasiado. No es elástico, es elastancia, ¿sí? Es una propiedad de la pared del contenedor, en este caso la pared vascular, estamos hablando del contenedor, serían los vasos, y es independiente del flujo, ¿sí? Aún con el corazón detenido, aún en paro cardíaco, esto lo habíamos comentado, la introducción de suero salino en el sistema vascular eleva la presión sanguínea en todo el sistema. Esta presión se llama presión media sistémica. Es decir, por el solo hecho de haber volemia, por el solo hecho de haber volumen de sangre, existe de por sí ya una presión en el sistema vascular. ¿De cuánto es la presión? Habíamos dicho que era más o menos de 7 milímetros de mercurio. ¿Dónde? En todo el sistema. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se detiene, no se crean gradientes de presión. Entonces lo que obtengo es una presión uniforme en todo el sistema. Arterias, arteriolas, vénulas, venas, capilares, corazón, todo tiene 7 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso se llama presión media sistémica. Que en realidad la percibo solamente cuando el corazón se detiene. Por supuesto que si yo meto volumen, meto líquido, puedo llevar esto a 8, a 9, a 10, no importa en realidad, porque lo que mueve la sangre no es esa presión, la que mueve la sangre es el gradiente de presión. Y para que exista gradiente arterio-venoso de presión, tiene que haber un corazón trabajando, bombeando sangre del lado venoso hacia el lado arterial. Estos son ejemplos de contenedores. El ejemplo de arriba es un contenedor con complacencia cero. Es decir, que cualquier inyección de líquido genera elevación de la presión inmediatamente, ¿sí? Es el caso de un frasco de vidrio. En nuestra biología se acercaría... ¿Qué ejemplo biológico tienen para una
un contenedor de nuestro cuerpo que tenga casi, o se acerque más a una complacencia cero? Les pregunto. ¿Qué parte de nuestro cuerpo podría tener complacencia cero? Es decir, ser un envase no distensible, que cualquier aumento del volumen interno genera aumento de la presión. El cráneo, profesor. Por ejemplo, muy bien, gracias. El cráneo. Si por alguna razón una persona tiene un sangrado dentro del cráneo, se rompe un vaso y sangra, inmediatamente la presión dentro del cráneo aumenta. ¿Por qué? Porque el cráneo de un adulto en el niño no. El niño tiene algún tipo de complacencia porque todavía las fontanelas no están soldadas, pero un adulto, cualquier aumento de la presión de volumen dentro del cráneo genera aumento de presión. Y ese aumento de presión dentro del cráneo desplaza otras cosas, por ejemplo el flujo sanguíneo. Entonces, si aumenta mucho la presión dentro del cráneo, no entra la sangre al cráneo, y por lo tanto tampoco el cerebro, y el cerebro empieza a sufrir isquemia por falta de flujo sanguíneo, y finalmente la persona fallece o tiene muerte cerebral. ¿Qué es lo que ocurre usualmente con los traumatismos de cráneo, verdad? Lo que puede hacer el médico en la urgencia es destapar el cráneo, es decir, sacar una parte del cráneo para liberar la presión. ¿Sí? Se podría decir una craniotomía. No solo el cráneo, tengan presente acá también pueden poner las fascias musculares, el pericardio hasta cierto punto. Son envases que son poco complacientes. Las fascias también tienen el mismo problema. Un accidente de tránsito, por ejemplo, con una fractura de fémur y lesión de la arteria femoral y hematoma dentro del músculo femoral, genera lo que llama un síndrome de compartimentación o síndrome compartimental, en donde el hematoma, el sangrado, comprime a su vez a la arteria porque la fascia es inextensible. Primero que de afuera no veo gran tumefacción del miembro, y el paciente no va a tener pulso de ese lado por justamente la acumulación de presión en la fascia, que hace que se comprima la arteria. Entonces, si yo le palpo el pulsopedio, no voy a tener pulso del lado de la fractura, y eso me invita a pensar de que rápidamente lo tengo que llevar a cirugía y hacer un corte en la fascia, una fasciotomía, para liberar justamente esa presión y normalizar el flujo de sangre antes de que mi paciente pierda el miembro por isquemia. Bien, después tengo la complacencia infinita. Esto no existe. Es decir, un lugar donde yo puedo meter continuamente líquido y continuamente el envase se adapta. Esto no existe en nuestro cuerpo. Sí existe una complacencia finita, es decir, meto líquido y la presión sube con un grado variable. Si el envase es muy complaciente, como un globo, por ejemplo, yo puedo meter mucho aire y la presión dentro del globo no subir tanto, porque el globo se va acomodando. Obviamente, la complacencia tiene un límite. En algún momento el globo se revienta porque ya no puede sostener más el volumen, y el volumen empieza a generar presión, y la presión, recuérdense que ejerce una fuerza tensional en la pared que finalmente produce un desgarro. Pero al principio, cuando el globo estaba vacío, yo podía inflar sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Ahora, tengo envases que son menos complacientes, en donde una inyección de líquido genera rápidamente presión, como sería este envase de goma. No parece ser muy distensible este envase de goma, entonces cualquier líquido metido de este sistema va a generar presión. Entonces, las venas estarían más de este lado y las arterias más de este lado, ¿sí? De esta manguera, y la vena se comportaría más como un globo, digamos, con mucha complacencia al principio, por lo menos, ¿sí? Este término de complacencia, o la física de la complacencia, es importante para entender el juego de presiones que tenemos dentro del sistema vascular, como después vamos a ver. Otra cuestión importante es esto de dónde está la sangre y cómo se arboriza el sistema vascular.
Como dice ahí arriba, la arborización vascular produce progresivamente ramas con arterias con área individual menor. ¿Qué quiere decir? Que una arteria se divide en dos arterias más finitas, que a su vez se dividen en dos arterias más finitas, que a su vez se dividen en arteriolas más finitas, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente tengo el capilar. Obviamente el capilar es mucho más finito que la arteria que dio origen a todas esas ramas. Y, como ocurre en un árbol, el tronco es más grueso que cualquiera de sus ramas. ¿Sí? Ahora, ¿dónde tengo más madera? ¿En el tronco o en las ramas? Bueno, la sección sumada de todas las ramas va a ser mucho más grande que las de la sección sumada del tronco. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que cada ramita sea individualmente, tenga un área de sección. El área de sección es esta, es el área de sección. Básicamente un sinónimo de radio, de la luz del vaso. Ese es el área de sección. Por más que tenga, se creen ramas con área de sección individual menor que la original, cada vez se van logrando ramas más finitas, el área combinada es mayor. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo todas las ramitas, el área combinada, sumo otra área, otra área, otra área, otra área, otra área, etcétera, el área combinada va a ser mucho mayor que el área de la primera rama. Es decir, que el sistema se va abriendo. Es cierto, paso de ramas más gruesas a ramas más finitas, pero paso a ramas más finitas que son muchas más cantidad que la rama inicial, por lo tanto el sistema se va abriendo. Eso es un concepto importante que tienen que entender, porque no es lo mismo el área individual que el área combinada. 85% de la volemia, es decir, 85% de esos 5 litros que tenemos, está en la circulación sistémica, es decir, en la circulación mayor. 10% se encuentra en el pulmón. Atiendan la cuestión. En un momento dado, entonces, en la circulación pulmonar, que no es la circulación bronquial, cuando decimos circulación pulmonar, hablamos de alvéolos, exclusivamente alvéolos, 10% en el pulmón. ¿Qué quiere decir? Que de esos 5 litros, ¿sí?, tengo 10% en el pulmón, o sea, medio litro. Tengo medio litro de sangre en el pulmón, pero tengo un flujo de 5 litros por minuto. Quiere decir que básicamente no es lo mismo, creo que ya les comenté esto, no es lo mismo volumen que flujo. Si yo tomo una foto en un momento dado del pulmón, voy a ver que en esa foto tengo medio litro de sangre, en una foto estática. Pero si yo cuento cuánta sangre pasa por minuto en un pulmón, voy a decir que pasaron 5 litros por minuto. ¿Cómo puede ser que pasa tanta sangre si hay tan poco en un momento? Bueno, lo que pasa es que se mueve muy rápido dentro, digamos, del pulmón, ¿verdad? Entonces una cosa es volumen total, otra cosa es flujo. 85% de la volemia está en la circulación sistémica, 10% en la pulmonar y 5% en el corazón, esa es la distribución. 75% de la sangre sistémica está en las venas. Las venas funcionan como reservorios de sangre. Entonces, lo primero que el cuerpo hace cuando tiene un sangrado, cuando pierde sangre por alguna razón, es comprimir las venas. Comprimir las venas, contraer el músculo venoso, empuja esa sangre de reservorio hacia la circulación y la pone en marcha. Entonces las venas funcionarían como un banco de sangre momentáneo, ¿sí? A eso se le llama, o se considera como una suerte de autotransfusión, que tiene un límite, por supuesto, ¿verdad? En algunos animales, esto va un poquito más allá, y el bazo, el órgano bazo, ¿sí?, el bazo se comporta como un reservorio de sangre, porque el bazo tiene una pared donde tiene células mioepiteliales, es decir, células con capacidad contráctil, que es lo que ustedes sienten cuando están haciendo un ejercicio físico, están trotando y sienten un dolor en el hipocondrio izquierdo. El hipocondrio izquierdo es la zona del abdomen que está por debajo de la parreña costal izquierda, ¿sí? Lo que sienten básicamente es la contracción del vaso, que en el ser humano no aporta casi sangre, aporta muy poco, 50 cc máximo, pero los animales como el caballo aporta mucho más sangre, ¿verdad? Entonces, el principal reservorio de sangre son las venas y secundariamente podría ser hasta a cierto punto el bazo. Las mayores presiones de la circulación mayor se deben a su mayor resistencia. O sea, ¿por qué hay más presión en la circulación mayor? Porque ejerce más resistencia. Las arteriolas aportan 3 veces más resistencia que los capilares. Esto también lo dije. La razón es que, aunque el capilar es más fino,
el número total de capilares excede por mucho el número total de arteriolas. Profe, ¿Sí? ¿Sí? perdón interrumpirte, ¿puedo hacer una preguntita, por favor? Claro. Profe, yo ya estaba mirando lo que fue dado ayer, y en Sí. determinado pedazo del gaito, Sí. el libro cita que cuando hay un aumento de la resistencia periférica, hay Sí. una disminución del gasto cardíaco. Sí. Eso para mí no se quedó claro, porque se aumenta la resistencia, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, llega más sangre, ¿verdad? Si llega más sangre. No, sí. A ver, estás confundiéndolos tanto nomás. Sí, vas bien y te desviaste. Venías bien. Aclaro para que no oscurezca. El flujo de sangre depende de la presión, pero el gasto cardíaco no es flujo de sangre por el tejido. Es flujo de sangre a través del corazón. Lo que bombea el corazón de sangre hacia adelante, ¿sí? Lo que es el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Dependía de qué? Dependía de la precarga, que es el retorno de sangre, el retorno venoso. Depende de la poscarga, que es la resistencia que le ofrece las arterias en recibir esa sangre, y depende de los tropismos, es decir, del inotropismo, lusotropismo y cronotropismo, ¿bien? Cuando te dice el gaito que el aumento de la presión arterial reduce el gasto, significa que ha aumentado la poscarga. Si yo aumento la poscarga, le hago más resistencia a este corazón, por lo tanto, le pongo un stop acá, por lo tanto, el corazón merma o reduce su gasto cardíaco. Primero, porque ha aumentado la poscarga, ¿sí? Segundo, porque el aumento de la poscarga por el aumento de las resistencias, y no tengo más espacio para dibujar, a ver si lo puedo dibujar en otro lado. Creo que acá no puedo... no. Bien. Recuerden que las resistencias son el lugar donde la sangre pasa del lado arterial hacia el lado venoso. Entonces, si yo aumento la resistencia, cierro canillas, varias canillas, ¿qué se genera? Se genera que la sangre se estanque en el lado arterial. Inmediatamente lo que ocurre es que se eleva la presión arterial y se eleva la poscarga. Pero como la sangre no está pasando hacia el lado venoso, se reduce la precarga. Y bueno, si tengo menos precarga y tengo más poscarga, lo que obtengo es menos gasto cardíaco. Independientemente de la presión arterial, que exista mayor presión, me dice que existe una fuerza mayor para conseguir flujo. Pero el flujo por el tejido no solo depende de la presión, depende de la resistencia. Entonces, si ejerzo mucha resistencia, por más que tenga mucha presión, no necesariamente voy a tener mucho flujo. Tengo que pensar también en eso. Entendí, profe. Muchísimas gracias. Perdón, ¿Entendió? no Sí. Bueno, no, sí. está bien. Sí. Bien. En este esquema ven cómo las arterias desde la aorta... perdón, la aorta. Habla de la arteriola acá. Pensé que venía más grande. De la arteriola van mostrando cada vez más finito, más finito, más finito, hasta que llego a los capilares. Fíjense el tamaño del capilar. Y después aparecen las vénulas cada vez más grandes hasta que llego a la vénula de primer orden, ¿verdad? Acá abajo, más o menos, algunos números que no son para que tengan en la cabeza todos estos números, pero para que se haga una idea. Obviamente aorta, ¿cuánto tengo? Tengo una. ¿Cuántas venas cavas tengo? Acá tendría que ser dos. No sé por qué dice una, pero bueno, son dos. Fíjense el número de arterias, el número de arteriolas y el número de capilares. El número obviamente fue creciendo. El radio, sin embargo, fue reduciéndose cada vez más chiquito, cada vez más chiquito. ¿Sí? El área de sección, es decir, ¿qué es el área de sección? Esto es el área de sección. El espacio por donde circula la sangre. El área de sección en la aorta es de 10 milímetros. El área de sección individual. Pero el área de sección sumada, perdón, el área de sección individual es 4 centímetros cuadrados, acá está. ¿Sí? Y el área sumada es, en este caso la aorta, es el mismo porque es una sola. Pero ¿qué pasa a nivel de las arterias? Fíjense que el área sumada es casi 3.000 centímetros cuadrados, contra 4 de la aorta, o sea que el sistema obviamente se abrió. ¿Sí? Es decir, partimos de una aorta muy finita y pasamos a una zona muy amplia que serían los capilares. ¿Sí? Sí, hacemos un dibujo de la sección. El flujo sumado tiene que ser igual, 5 litros por minuto. ¿Sí? El flujo en cada sección, el flujo de la aorta por la aorta, por las arterias tiene que ser siempre el mismo. La velocidad del flujo, sin embargo, es diferente. ¿Por qué? Porque
cuanto más estrecho el lugar, más rápido. Pero acá fíjense que en los capilares es muy lento el flujo. ¿Y por qué si están estrechos es tan lento? Porque es lento, es estrecho cada capilar individualmente, pero globalmente son muchos. Como globalmente son muchos, la velocidad se divide entre todos esos y obtengo una velocidad muy, muy lenta, lo cual es súper bueno en el sentido de que le da tiempo a los nutrientes e intercambiarse a nivel del capilar. Y la resistencia, no sé por qué corno no la puse, pero la principal resistencia se da a nivel de las arteriolas. Otro esquema que muestra más, otra vez, este esquema muestra en porcentaje el porcentaje de la volemia, y en números sin porcentaje muestra la presión. Entonces fíjense cómo las arterias sistémicas tienen 15% de la volemia y una presión de 100 milímetros de mercurio. Los capilares sistémicos, que están representados por esta zona abierta, ¿sí? Y acá estarían, esta zona estrecha son básicamente las resistencias, formadas por las arteriolas. Entonces acá estarían las canillas. En estos capilares tengo una presión de promedio de 20 milímetros de mercurio, todo esto a la altura del corazón, siempre recuerden eso, a la altura del corazón todo es esto. Pero un 5% de la sangre nomás. En las venas sistémicas tengo 2 de presión y 65% de la sangre, la mayor parte de la sangre se encuentra aquí. Y en la circulación menor tengo en la arteria pulmonar presión media de 17 y 3% de la sangre. En los capilares pulmonares 2% de la sangre y 7% de presión. Y en las venas pulmonares 5% de la sangre y 5% de presión. ¿Sí? Entonces, la mayor presión del sistema se da en las arterias. El mayor volumen de sangre del sistema se da en las venas sistémicas. Ahí está la presión media, que es trato de, acá estos números, trato de llegar a un punto de comunión o de punto medio entre varios libros, porque los libros usualmente pueden variar. Arterias mayores sistémicas 95, casi 100, lo que habíamos dicho de la presión media, alrededor de 100. Arteriolas sistémicas, ven que va bajando la presión, cada vez va bajando más, va bajando más, va bajando más, ¿sí? Hasta aquí. Y acá vuelve a subir porque es la arteria pulmonar. El aumento de esta presión lo realiza el corazón, ¿verdad? Y de aquí hasta acá arriba lo realiza nuevamente el corazón. O sea, cada vez que aumento la presión, está el corazón de por medio. Obviamente el salto que tiene que lograr las arterias, el corazón derecho no es tan alto como el salto que tiene que lograr el corazón izquierdo, ¿verdad? Ese salto también lo ejemplifico en este esquema. Vean las presiones. La presión del ventrículo, esto es ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se mueve de presiones entre 5 y 120 o 125. Esto sería la presión diastólica del ventrículo izquierdo, esta es la presión sistólica. Entonces se mueve la sangre hacia las arterias. Las arterias mantienen una presión de 120-80 en promedio y se mantiene bastante esa presión por arterias de la aorta, después las ramas de la arteria. En algún momento la presión cae. ¿En qué momento cae la presión? Donde tenemos las resistencias a nivel de las arteriolas, y cae la presión capilar, que en los capilares sistémicos está alrededor de 20, ¿sí? Y después el flujo de sangre venoso hacia el atrio derecho. Salvo todo lo que baja, digamos, de acá hasta acá y de acá hasta acá, digamos que es sin gasto de energía, porque es de donde hay más presión a donde hay menos presión. Pero esta porción inicial, estoy en contra del gradiente, tengo que levantar la presión, por lo tanto, si voy en contra del gradiente, tengo que ver un trabajo. Este es el trabajo del ventrículo izquierdo, esto es lo que hace el ventrículo izquierdo. En cambio, en el lado derecho, fíjense, las presiones están muy por el piso, ¿sí? Porque el ventrículo derecho maneja presiones de 30 a 0, las arterias alrededor de 20, 25, la arteria pulmonar, los capilares también una presión mucho más baja, menos de 10, los capilares pulmonares, estos son capilares sistémicos, son capilares pulmonares. Tengan presente desde ya que la presión dentro del capilar y de los vasos sanguíneos pequeños es lo que fuerza el agua a salir hacia afuera. Entonces, si sale mucha agua puede haber edema. Como la presión del capilar pulmonar es tan baja, es menos probable, por suerte para nosotros, es menos probable el edema pulmonar que un edema a nivel sistémico.
recuerden de nuevo que todas estas presiones son a nivel del corazón. El capilar sistémico va a tener alrededor de 20 milímetros de mercurio de presión a nivel del corazón. Entonces, si yo estoy de pie, tanto venas como capilares como arterias tienen mucho mayor presión, porque se suma a la presión de conducción, a la presión axial, se suma a la presión hidrostática, el peso de la columna de sangre. Por lo tanto, ese peso hace que el capilar del miembro inferior tenga mucha mayor presión y sea más probable el edema. Por eso uno se le puede hinchar los pies en un día de verano cuando hace mucho calor y hay vasodilatación, con lo cual hay más flujo sanguíneo por la piel. Y además está mucho tiempo parado. Dice, qué raro, se me hincharon los pies. Voy a tomar un diurético. Error. Craso error. Lo único que tienes que hacer es ¿qué podrían hacer ustedes si tienen los pies hinchados para que se deshinchen? Escucho propuestas. No me digan tomar, ya le digo, no me digan tomar un diurético. Alzar las piernas. Alzar las piernas, exactamente, y tan sencillo como eso. Porque lo que estoy cambiando solamente es la presión dentro del capilar, de la vénula y de la arteriola a nivel del miembro inferior. Punto. Alzar las piernas. Bien. En el caso derecho ven que es mucho, el trayecto es mucho más fácil y no se levanta tanto la presión, entonces el trabajo del ventrículo izquierdo es mucho mayor que el trabajo del ventrículo derecho. Bien. Este es un esquema, este es del Boron, pero están en varios textos y está en internet también, que muestra la relación de la pared con la luz y los tejidos. Fíjense que la aorta tiene una gran luz y tiene una pared bastante gruesa, pero no tan gruesa con respecto a la luz, y tiene mucho tejido elástico, y la complacencia es muy grande, o sea, la arteria aorta es elástica porque tiene muchas fibras elásticas. ¿Sí? Tiene muchas fibras elásticas. ¿Sí? Eso permite acomodar, digamos, el volumen sin generar mayor presión. Fíjense que las fibras elásticas van reduciéndose a medida que yo voy llegando hasta la arteriola. La arteriola ya es poco complaciente, tiene poca luz y tiene mucho músculo, actuando de canilla, ¿verdad? Entonces, cuando se contrae, básicamente cierra la luz y desaparece el flujo sanguíneo posterior a ese punto. Por eso decíamos que las arteriolas, y más si se quiere, los esfínteres precapilares, que a mí no me gusta el término esfínter precapilar, pero bueno, es como el lugar donde la arteriola es más gruesa, funcionan como esfínteres, es decir, funcionan como llaves de paso. ¿Sí? El capilar verdadero es muy pequeño, fíjense, y lo único que tiene es células endoteliales. O sea, no tiene capacidad contráctil real. Tiene cierta capacidad de coacomodación porque las células endoteliales pueden moverse, digamos, pero no al punto de una arteriola. Y cuando paso las vénulas, fíjense que las vénulas primeras son básicamente como capilares más largos, más grandes, y después paso a venas reales. Las venas reales, fíjense que tiene mucho colágeno, las venas tienen mucho colágeno, sobre todo las más grandes, mucho colágeno en relación al músculo o a las fibras elásticas. Es importante esto porque la vena grande es menos complaciente finalmente que la arteria. Porque las arterias tienen mucho tejido elástico y muscular, la vena tiene más tejido colagénico. Y entenderán que el colágeno no es elástico. Por eso el colágeno es nuestra cuerda, usamos colágeno en tendones y ligamentos justamente porque no queremos que sea elástico. Y por eso usamos colágeno en el hueso también, porque justamente no queremos que el hueso sea elástico. ¿Sí? Usamos colágeno en el pericardio, en las fascias, porque no queremos que esos tejidos sean elásticos. Colágeno es igual a dureza, es igual a poca complacencia. Entonces las venas, por el colágeno, a la larga se transforman en poco complacientes. ¿Sí? Entonces, si yo trazara la complacencia arterial entre una arteria y una vena, más o menos del mismo, por ejemplo, la arteria humeral y las venas humerales, y hablo de el volumen relativo. ¿Qué quiere decir volumen relativo? El volumen, 1 sería el volumen de reposo y 5 sería 5 veces el volumen de reposo. Ya que muestro la presión, fíjense que a medida que aumenta el volumen de la arteria, aumenta la presión. Más volumen, más presión. Más volumen, más presión. Fíjense que a la presión que tiene la arteria, que es más o menos 100 milímetros de mercurio de presión, el volumen que tiene adentro básicamente es el doble. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con la vena? El punto maneja más o menos donde está la presión de la vena. Acá está la presión de la vena. Sí, fíjense lo que ocurre cuando
en esta parte inicial que es muy recta de la vena, yo puedo meter volumen, pasar de 1 al doble, al triple de volumen, puedo triplicar el volumen y la presión casi no varió. O sea que lo que me dice este gráfico es que las venas se comportan al principio como tubos muy complacientes. Entonces, una vena vacía, digamos, sin sangre, yo puedo meter mucho volumen y al principio la vena se va a estirar. Pero en un punto dado empieza a jugar el colágeno que tiene la pared. Cuando llego al punto máximo de dilatación de la vena ya no se distiende y se comporta como si fuera una arteria. Es decir, cualquier aumento del volumen que yo haga a partir de ese punto genera presión. Lo importante de este mecanismo es que en esta parte la vena funciona de reservorio de sangre. Ataja sangre, guarda sangre. En esta parte la vena funciona básicamente como transmisor de presión. Y recuerden que yo necesito presión venosa para que la sangre se mueva hacia la aurícula derecha. Entonces yo necesito presión. Sí o sí en algún momento tiene que generar presión. El tema es que para generar presión en la vena, yo primero lo tuve que cargar mucho volumen. No como la arteria. A la arteria le pongo un poquitito de volumen y ya tengo presión. Por eso el corazón no tiene que bombear demasiada cantidad de sangre hacia las arterias, porque cualquier volumen de sangre que bombea hacia el lado arterial se va a traducir eso en presión arterial, porque la arteria es poco complaciente, ¿sí? En cambio la vena, yo tengo que cargar mucho líquido en la vena hasta que se genere presión, y es la presión venosa la que mueve la sangre de la vena hacia adelante y hacia la aurícula derecha. Entonces aparecen un concepto que no está en los textos clásicos como el Guyton, creo que no está, es el concepto de volumen estresado. Se le llama volumen estresado el volumen de sangre que hay en las venas que generan presión. Insisto, para que se genere presión tiene que pasarse de cierto grado de volumen. O sea, las venas tienen que ser cargadas, digamos, para que generen eventualmente presión. Las arterias no. Un poco de sangre dentro de la arteria ya genera presión. Esto tiene que ver con la complacencia diferencial entre arterias y venas. Misma historia, lo dibujé 2 veces nomás. Esto del boron es el mismo diagrama, pero con dibujitos. Fíjense cómo la arteria se va acomodando el volumen y va generando presión. Obviamente, cuanto más volumen, más presión. Acá se duplicó el volumen de la luz del vaso y se genera más presión, y si se triplica, más presión. En cambio, la vena pasó de estar aplastada a estar un poquito más, como un globo se va inflando al principio. Entonces la vena al principio funciona como un globo, pero eventualmente cuando se agota la capacidad de distensión, aparece esta línea que me dice que cualquier aumento de sangre en esa vena va a generar aumento de presión en esa vena, ¿verdad? Esto permite que la vena acumule mucha sangre, mucha sangre, porque no genera casi presión, ¿sí? Este esquema muestra cómo varían los diámetros. Acá dice diámetro, desde las arterias elásticas hasta las venas cavas, que tienen un diámetro mayor, y obviamente el diámetro más pequeño se da a nivel de los capilares. Cómo varía el área de sección combinada de los vasos, y fíjense que el área combinada de los vasos mayor se da a nivel de los capilares. O sea, si yo sumo todos los capilares, tienen un área mayor que la arteria aorta. No sé si entienden el concepto de área combinada, espero que sí. En el caso de la presión, fíjense que de la aorta la presión va cayendo, y el punto de caída se da sobre todo en las arteriolas, porque las arteriolas son las que ofrecen mayor resistencia, es donde cae más la presión, y la velocidad de flujo se da menos en los capilares, es donde ocurre el flujo más lento, justamente porque es el lugar, donde existe una mayor área combinada. El lugar más amplio es por donde la velocidad es menor, y el lugar más estrecho es por donde la velocidad es mayor. Misma historia esto del boron, donde muestra este sería área, el área sumada, y fíjense, obviamente el área sumada más grande se da en los capilares. Estos son capilares sistémicos y estos son capilares pulmonares. Fíjense que hay más área en los capilares pulmonares que en todo el resto del cuerpo. En todo el resto del cuerpo, ¿sí?
Es por eso que los pulmones tienen tan poca resistencia, porque son lugares donde hay muchos vasos sanguíneos. En cambio, lo que se refiere en este lado es la velocidad de flujo. Obviamente la velocidad más lenta de flujo se da a nivel de los capilares, porque es el lugar donde tienen más amplio, ¿verdad? Bien. Dice, los vasos rígidos, que no son nuestros casos, los vasos rígidos sería un tubo de plástico. Los vasos rígidos, R constante, la relación entre el flujo y la presión es lineal. En tubos biológicos como los nuestros no es lineal porque la presión distiende el vaso y reduce la R. ¿A qué se refiere? Que en un tubo de plástico, por más presión que yo le ponga adentro, el radio del vaso, la luz del vaso no se mueve, es estática. Entonces, la R es constante, por lo tanto, el flujo depende directamente del gradiente de presión, porque la R es constante. En cambio, en un vaso sanguíneo, como tiene pared hasta cierto punto elástica, si yo aumento mucho la presión dentro del vaso, el vaso se distiende, se abre, se deforma y hace que la resistencia se reduzca porque el radio aumentó. Entonces, mucha presión generaría una reducción de la resistencia y por lo tanto aumentaría el flujo más de lo que aumentaría el flujo si el vaso fuera estático. Entonces, en los vasos biológicos tengo que tener esto en mente. Los vasos biológicos, por culpa de la presión, se abren, se distienden y la luz del vaso se modifica y por ende se modifica la resistencia. Se requiere una mínima cantidad de presión para generar luz vascular y permitir un flujo sanguíneo. Perdón, la mínima cantidad de presión que se requiere para eso se llama presión de apertura, lo vamos a ver enseguida. Y a menor complacencia, por ejemplo, un vaso con un tono muscular mayor será la presión de apertura. Esto se ve en este gráfico, que es también del boron, donde le muestra acá la presión. Y ven cómo a medida que aumenta la presión el vaso se va abriendo, digamos, y va generando más luz. Y por lo tanto la curva, en lugar de ser una recta, si fuera un vaso rígido, en donde hay una relación directa y lineal entre presión y flujo, en cambio en los vasos biológicos como las arterias y en las venas, que se modifica su luz, hay una curva, ¿verdad? Como ven es curva, primero es más lento y después más rápido, ¿sí? Y estas tres colores tienen que ver con lo duro de la pared. Ven, cuando no hay estímulo simpático, es decir, cuando el músculo está relajado, la curva es más vertical porque quiere decir que pequeños cambios de presión generan grandes cambios de volumen, porque la arteria se deja distender, se deja abrir. En cambio, a medida que aumenta el estímulo simpático sobre el vaso y el vaso se contrae, la relación se vuelve más lineal, ¿sí? Y la presión de cierre es la cantidad de presión que necesito mínima para que empiece a haber flujo. Fíjense que acá hubo 20 milímetros de mercurio de presión y al principio ni siquiera había flujo. ¿Por qué? Porque necesito mínimamente estos 20 milímetros para abrir la arteria y permitir que exista luz dentro de la arteria. Ahora bien, la idea no es esto. Esto que ven en los textos, estos vasos sanguíneos son vasos experimentales, es decir, no ocurren en nuestro cuerpo tal cual. No es que mayor presión es igual a mayor flujo. ¿Por qué? Pues si por alguna razón aumenta la presión arterial y inmediatamente aumenta demasiado el flujo sanguíneo, aumentaría mucho la cantidad de oxígeno que va a llegar a los tejidos y eso podría ser malo. Yo ya les dije que los tejidos tienden a querer recibir el flujo sanguíneo que requieren. Entonces, ¿qué pasa en un paciente hipertenso? Que maneja presiones de 180 a 100, por ejemplo. ¿Quiere decir que todos los tejidos están recibiendo un exceso de sangre? No, los tejidos regulan eso. ¿Cómo? Y este es este gráfico. Fíjense abajo, dice presión de perfusión, es decir, la presión que mueve el flujo. Y acá habla del flujo. Acá la arteria está cerrada, entonces yo necesito abrirla. Para abrirla tengo que tener un mínimo de presión. Este distancia se llama presión de apertura. Entonces tengo que darle presión para que se abra. Una vez que se abre, empieza a aumentar el flujo. Aumenta. Pero inmediatamente hasta llega a cierto punto, el flujo se mantiene más o menos constante. Fíjense que alrededor de la presión fisiológica, que es, recuerden, para una arteria alrededor de 100 milímetros de mercurio, ¿sí?
por más que la presión baje un poco o suba un poco, el flujo se mantiene más o menos constante. Es decir, que en un vaso vivo, en mi cuerpo, un vaso sano, los cambios de presión no producen necesariamente cambios de flujo, por más que recuerden que flujo es igual variación de presión sobre resistencia. ¿Por qué? Porque el vaso modifica su luz para mantener el flujo más o menos constante. Eso es una suerte de homeostasis, ¿verdad? Es decir, lo que quiere el tejido es que el flujo sea constante. No quiere que suba la presión y aumente el flujo y baje la presión y disminuya el flujo. Quiere mantener un flujo constante. Entonces, para ello, ¿qué tiene que hacer? Y si por alguna razón la presión baja, el vaso se dilata, se abre. Y al abrirse el vaso, la resistencia cae. Y al caer la resistencia, evidentemente aumenta el flujo. Entonces, si sucede esto, y cae la presión, inmediatamente cae la resistencia para que el flujo se mantenga normal. Y al revés, si sube la presión, ¿qué hace el vaso? Y bueno, si sube la presión, lo que hace el vaso es básicamente contraerse para que aumente la resistencia y se mantenga el flujo. ¿Se entiende esto? ¿Están entendiendo? Pregunto, porque por ahí es complicado. ¿Sí? ¿Hola? ¿Se entiende esto? Y más o menos, profe. Es un poco difícil, pero sí se entiende. Básicamente tienen que tener en mente que el vaso va a tratar de mantener el flujo sanguíneo constante, por más de que la presión arterial varíe. ¿Sí? Siempre el vaso se va a adaptar, el punto medio de esta adaptación, esta adaptación de hecho se llama autorregulación vascular, es una regulación propia del vaso, independiente del sistema nervioso autónomo, independiente de las sustancias químicas que puedan estar nadando en sangre, es propia del vaso. Cada vaso sanguíneo tiene la capacidad de hacer autorregulación. Para que el vaso haga autorregulación, su músculo y su endotelio tienen que ser sanos. ¿Sí? Porque recuerden que el músculo percibe la presión y el endotelio percibe el flujo. Es la información que el vaso va a usar para determinar esta autorregulación. ¿Sí? Quiere decir que si por alguna razón mi presión sube y paso de 120-80 a tener 140-90, supongamos que acá la media es 100 y acá la media sería, no sé, 120, ya pasé de aquí a aquí, mi autorregulación evita que yo tenga complicaciones. Porque por más que subió la presión, el flujo sigue siendo normal. Para que yo tenga complicaciones, la presión tiene que ser muy baja, pasar este punto, y por supuesto, en algún punto, si la presión baja mucho, el flujo se reduce, o muy alta la presión para que el flujo aumente demasiado y venza la autorregulación. Entonces, estos valores son así en una persona normotensa. La abuela vive con 160-100 todo el día, y ella dice en su bendita ignorancia que esa es su presión normal. Su cuerpo entonces se habitúa a esta presión que tiene, calculemos una presión media de 130, ¿sí? Entonces este 100 ya no va a ser 100, va a ser 130 para la abuela, y este 200 va a ser 230. ¿Quiere decir que la abuela no va a tener ningún síntoma? No va a sentir absolutamente nada, ninguna complicación aguda, crónica va a haber miles de complicaciones, pero aguda al tener esta presión. Cuando su presión suba a 180, 120, tampoco va a tener manifestaciones. ¿Por qué? Porque todavía va a estar dentro del rango de autorregulación. Ahora, si sube a 230, 130, posiblemente ya estemos en este punto, aumente mucho el flujo sanguíneo, mucho flujo va a implicar posiblemente, por ejemplo, a nivel cerebral, escape de líquido y va a empezar a haber edema cerebral. Ahí sí la abuela va a sentir posiblemente dolor de cabeza, va a empezar a vomitar y va a tener una encefalopatía hipertensiva. Pero para llegar a la encefalopatía hipertensiva tuvo que haber llegado a una presión
muy, pero muy superior a la que habitualmente tiene. Por eso es que la gente dice, ay, ¿cómo doctor tengo 180 si yo no siento nada? Bueno, yo no le voy a explicar todo esto a la gente, ustedes si quieren lo pueden explicar. Yo le tengo que decir, bueno, créame señora, yo para esto estudié, créame, usted no va a sentir nada con 180, 120 de presión porque usted vive con presión alta. Entonces su cuerpo está hasta cierto punto habituado. No quiere decir que no tenga complicaciones porque las arterias van a sufrir esa tensión, ese desgaste, que hablamos de tensión mural, circunferencial, y el corazón la misma cuestión, ¿verdad? El corazón va a forzarse demasiado para levantar la presión a ese punto. Esa señora va a morir antes de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es hipertensa. Y eso es lo que hace la hipertensión, desgasta el sistema hasta que reduce su vida útil. Un sistema cardiovascular que debería haber durado, si yo lo cuidaba, 80 años, ahora va a durar 60, 50 o 40 años. Y si yo no tengo sistema cardiovascular, me muero. Ese es el por qué nosotros bajamos la presión arterial y queremos una presión arterial baja. ¿Cuánto baja? Lo más baja que se pueda. Cuanto más baja la presión, menos sufren las arterias, menos sufre el corazón, ¿sí? Ahora, si es muy baja, pasado un punto, obviamente se merma el flujo sanguíneo y ahí ya entran las isquemias. De este lado tengo isquemia, de este lado tengo edema. Y en el medio es donde tengo que estar normalmente. ¿Sí? En el punto de autorregulación, donde es alrededor de mi presión habitual, que acá se calcula de 100, considerando como presión normal 120-80, pero este punto va a ser, o va a depender de la presión que ustedes tengan habitualmente, ¿verdad? Si tienen 90-60 habitualmente, ese no va a ser 100, va a ser menos, va a ser 90, va a ser 85. Y espero que se haya entendido. El punto de autorregulación es un límite alrededor de la presión habitual, por el cual, a pesar de que la presión baje o suba, el flujo sanguíneo se mantiene más o menos constante. Y se debe a esta autorregulación, está basada en la percepción del endotelio del flujo y la percepción del músculo liso de la pared, de la presión arterial y de la tensión mural. Bien. Otra cuestión importante en la física de las arterias es la elasticidad de la aorta. ¿Por qué corno la arteria aorta es elástica? ¿Qué nos quiere decir la naturaleza? ¿Qué hizo la naturaleza y por qué colocó elasticidad en la aorta? La razón es que cuando el ventrículo bombea sangre con fuerza, la arteria aorta se infla como si fuera un globo porque es elástica. Y parte de la energía de bombeo, que es una energía cinética, energía de movimiento, parte de esa energía sigue siendo energía cinética de movimiento, pero parte se acumula en la pared de la arteria aorta como energía potencial elástica, es decir, se acumula energía. ¿Para qué? Tiene dos consecuencias eso. Primero, la presión posterior a la aorta, la presión posterior a la aorta es un poquito menor que la presión dentro del ventrículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de la energía se acumuló como energía elástica. Entonces, el ventrículo genera una presión sistólica, por ejemplo, de 130, pero yo tengo las arterias 120, tengo un poquito menos porque la arteria amortiguó esta presión sistólica, la redujo por la elasticidad. Segundo, cuando el ventrículo deja de bombear sangre, la arteria aorta, como si fuera un globo que se desinfla, vuelve a su tamaño normal y empuja la sangre hacia adelante. No puede ir hacia atrás la sangre porque está cerrada la válvula. Esto evita que caiga en forma pronunciada la presión arterial diastólica. Entonces, la elasticidad de la aorta, pregunta examen, me permite a mí amortiguar la sistólica y amortiguar la caída de la diastólica. De forma tal que, si esto fuera rígido, si la aorta fuera muy rígida, no elástica, en lugar de tener 120-80 de presión, tendría 140-70 de presión. Es decir, tendría una diferencial, la diferencia entre ambas, una diferencial mayor. La gente joven que tiene arterias elásticas, muy elásticas, entonces la sistólica y la diastólica están más cerca, digamos. En cambio, la gente mayor, los ancianitos, los abuelos que tienen nada elástico, nada en su cuerpo ya es elástico, todo es más duro, más colagénico, más rígido, menos lo que quieren los abuelos, ¿verdad? Pero todo el resto es muy rígido. En ese caso, la presión tiende a haber una diferencial más alta, es decir,
la sistólica tiende a ir hacia arriba y la diastólica tiende a ir hacia abajo, culpa de que las arterias son menos elásticas, ¿sí? Bien, entonces, de nuevo, el tema de volumen estresado se denomina... Profe, ¿Sí? pidieron en el chat que explique otra vez eso de la aorta, porfis. Ay, ¿por qué no me dicen por mí que... ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Puede repetir, profe? Sí, ¿qué parte? La aorta, sí. Bueno, de nuevo, la elasticidad de la aorta permite que la aorta se infle durante la sístole del ventrículo y al inflarse amortigua la presión sistólica, como un amortiguador de un vehículo, ¿verdad? Amortigua, el amortiguador del vehículo amortigua los baches, hace que yo sienta menos el bache. Bueno, la aorta amortigua la elevación de la presión. Evita que la presión sistólica se eleve demasiado por la contracción ventricular y almacena parte de esa energía en la pared como energía potencial elástica, es decir, como el resorte, como un resorte que se estira, ¿verdad? Cuando yo suelto el resorte vuelve a su lugar. Bueno, la arteria aorta está estirada en sístole por la presión, pero vuelve a su lugar en diástole. Y al volver a su lugar empuja, comprime la sangre y la bombea. Entonces, la aorta funcionaría como una bomba de diástole. Mientras el ventrículo, por supuesto que es una bomba de sístole, ¿verdad? ¿Sí? Básicamente eso. De hecho, hay una forma de maximizar esto, hay una forma de estimular esto aún más. Un ratito. Bueno, una forma en los corazones muy, muy fracasados, ya como desahuciados, posiblemente ya terminales, una de las cosas que se hace es colocar un balón, aquí, un balón a través de un catéter, lo pueden buscar en internet, no sé si se sigue usando, sinceramente como yo no soy hemodinamista, soy internista y emergentólogo, no sé si se sigue usando, un balón se llama balón de contrapulsación aórtico. Ese balón se desinfla automáticamente a través de una máquina durante la sístole para dejar que la sangre pase a través de este lugar y se infla en diástole. Al inflarse en diástole lo que hace es hacer lo que hace la aorta, es decir, empujar la sangre hacia adelante. Entonces, este balón, digamos, funciona como un corazón accesorio, ¿sí? Balón de contrapulsación aórtico. Se llama contrapulsación porque el balón se desinfla en sístole y se infla en diástole. Digamos que nuestra aorta elástica ya funciona como un balón de contrapulsación y ayuda a bombear la sangre. Y si bombea sangre, reduce la poscarga, y si reduce la poscarga le facilita el trabajo al ventrículo. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Bueno. Seguíamos con este volumen estresado, esto ya lo dijimos, no sé por qué el coro no lo repito, porque ya está el 7, el corazón bombea sangre al reducir presión. Esto es importante, el corazón al bombear la sangre reduce la presión venosa y aumenta la arterial, o sea que 7 es la presión que tiene todo el sistema si no hubiera corazón, pero inmediatamente cuando el corazón funciona, la presión venosa baja y la presión arterial sube, y se genera un gradiente, ¿verdad? El volumen de sangre en las venas necesario para generar presión se denomina volumen estresado, que depende del tamaño del compartimiento venoso. El tamaño del compartimiento venoso lo determina el tono venoso, el tono de la musculatura venosa y las compresiones que yo pueda hacer de las venas. Recuerden que las venas, o tienen pared muy finita, son básicamente fácilmente compresibles, ¿verdad? Comprimibles, sobre todo por el músculo. Entonces, cuando yo camino, estoy comprimiendo las venas y estoy forzando la sangre a moverse. El retorno venoso depende de la variación de presión, por supuesto, entre la presión venosa, que está dado por ese volumen estresado, y la presión en la aurícula derecha. En el caso de las venas, la resistencia no importa, es muy baja, es casi inexistente. El volumen de sangre en las venas depende de la volemia y de las resistencias. Creo que tengo un esquema. Y este es el esquema también del boron. Este es un corazón funcional. Ahí está la bomba, pasando la sangre del lado arterial al lado venoso. Acá tengo las resistencias. Acá tengo la presión en las venas 2,
presión en las arterias 102, me mueve acá, y flujo sanguíneo, gasto cardíaco 5, ¿verdad? Está de alguna forma un poquito mal diseñado porque las venas deberían estar mucho más gruesas que las arterias. Creo que yo hice uno así, porque las venas tienen más flujo de sangre. Recuerden que acá había poco porcentaje, 15% de sangre, y acá tengo el 65% de sangre. Cuando el corazón se detiene, toda la sangre básicamente se acumula en el lado venoso porque las arterias colapsan, porque tienen pared gruesa, entonces la sangre se exprime de las arterias y todo queda en el lado venoso. Y tanto la presión arterial como la presión venosa pasa a ser 7 y el flujo es 0, tanto por abajo porque ya no hay gradientes, porque se igualan las presiones. ¿Sí? Esta es la presión sistémica, que este número, este 7, depende solamente de la carga de líquido que tienen las arterias y tienen las venas. Si el corazón vuelve a funcionar, vuelve a aparecer este diagrama. ¿Sí? Acá no tengo presión y acá tengo presión. ¿Sí? De hecho, por supuesto, si yo tengo un paro cardíaco y estoy haciendo reanimación cardiopulmonar, cada 2 minutos usualmente, detengo un ratito la reanimación y busco pulso, a ver si percibo pulso. El hecho de que exista pulso básicamente me habla de que existe cierto grado de presión y que se ha normalizado el bombeo cardíaco, ¿verdad? O sea, el paciente salió del paro. Esto encontré la otra vez, son diagramas que muestran cómo serían experimentalmente los sistemas vasculares. Esto sería un sistema vascular abierto, en donde la bomba empuja la sangre hacia arriba, y básicamente la sangre cae, y por gravedad en este caso, llena un depósito, que sería el atrio derecho, y después lo vuelve a subir. ¿Sí? Y acá estarían las resistencias venosas, que serían muy escasas. Este sería un sistema cerrado, ¿sí? Totalmente cerrado, donde se bombea hacia un lado y la sangre obviamente vuelve por el otro lado. Este sería el diseño que tenemos nosotros, que es básicamente cerrado, pero con el lado venoso, con venas muy complacientes, entonces formando en este caso las grandes venas un reservorio de sangre que se puede comprimir y se puede utilizar en casos de sangrado, ¿verdad? El reservorio de sangre lo tenemos básicamente para 2 situaciones: ejercicio físico y sangrado. Misma historia, el concepto este de volumen estresado que quiero que tengan presente. Este es el compartimiento venoso, es todo el volumen de las venas, y tengo un volumen no estresado, que es el volumen que no genera presión, y un volumen estresado que genera presión. ¿Sí? Esta presión, este volumen estresado, es la fuerza que mueve la sangre hacia la aurícula derecha y que obviamente después pasa hacia el ventrículo correspondiente. Fíjense que el tamaño del envase venoso depende del tono venoso y de la compresión que yo pueda hacer. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay una hemorragia? Al haber una hemorragia, se reduce el volumen estresado porque tengo menos volumen de sangre en el mismo espacio, digamos, en el mismo continente, o sea, tengo menos contenido en el mismo continente. ¿Sí? Al bajar el volumen estresado, baja el retorno venoso y por lo tanto baja el gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la compensación que se hace? La compensación que se hace es el sistema nervioso autónomo comprime las venas de forma tal de conseguir el mismo volumen estresado al movilizar este volumen de sangre hacia aquí. Entonces, esto es lo que se conoce como autotransfusión. ¿Sí? Es decir, el sistema venoso se comprime para utilizar ese volumen no estresado, que es básicamente sangre de reservorio. ¿Sí? ¿Cuál sería la compensación médica de esto? La compensación médica de esto sería la hidratación con suero fisiológico, o sea, llenar este espacio con otra cosa. Puede ser suero fisiológico, puede ser sangre, de hecho. Y ahí estoy normalizando el volumen de una forma artificial. De esto sería la forma, no normalicé el volumen, pero normalicé la presión porque ahora contraje el envase, digamos, comprimí el envase. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando tengo una insuficiencia cardíaca? En el caso de la insuficiencia cardíaca, se me acumula líquido, hay mucho volumen, de hecho esto se denomina hipervolemia, y obviamente
hace que las venas se extiendan demasiado y aparece lo que ya vimos al principio, la ingurgitación yugular, y tengo un exceso de volumen en todos los sistemas, y tengo aumento del volumen venoso, ¿verdad? Y que finalmente va a producir edema, si estoy hablando del sistema de las venas sistémicas, edema de miembros en las venas sistémicas y edema pulmonar en las venas pulmonares. Bien, durante el ejercicio pasa algo similar. La musculatura durante el ejercicio comprime el envase y fuerza a esta sangre a transformarse en volumen estresado, fomentando el pasaje de esa sangre hacia la aurícula derecha y hacia el resto del corazón, por lo tanto, transformando esa sangre que estaba sin uso, digamos, transformando esa sangre en gasto cardíaco. ¿Sí? Sí, en este caso, no solo es el acortamiento del envase, en este caso no solo es por contracción de las venas, porque también hay una descarga simpática, sino por el ejercicio muscular. ¿Sí? El músculo comprime las venas y fuerza esa sangre hacia arriba. Bien. Fin de esta parte. ¿Estamos bien? ¿Preguntas de esto?